Hola Pepe, ¿cómo tal? ¿Cómo estás? No Mucho tan bien gusto. como tú, no tan bien como tú, pero estoy durando. ¿Cómo está Lucía? Está mejor. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Cómo ha estado por allá? ¿Cómo está allá Uruguay? Eh, Siempre los problemas hacen fila. Este, Hemos salido de la pandemia relativamente mal heridos, pero la economía se ha estado recuperando, Ujú. pero ha dejado secuelas fuertes. Y, y Pero hay en diferentes hay ámbitos, mucha ¿no? incertidumbre con respecto al futuro de la economía, las medidas que está tomando el gobierno norteamericano con la suba de tasa de interés, todo lo demás, Ujú. eh, nos hacen desconfiar de que el mundo de las exportaciones probablemente tenga dificultades o por lo menos una caída de precios que nos puede afectar. Claro, claro. Y que es una caída de precios que es a un nivel global. Antes quisiera ahorita ya ir empezando con la pequeña introducción eh, y comienzo así. El día de hoy tenemos la entrevista con José Mujica, un hombre fiel a sus ideales, un hombre idóneo de perseverancia y representante de la política latinoamericana. Es presidente de Uruguay y es guerrillero también. Aquí tenemos una gran entrevista con José Mujica. Aquí empezamos. Y antes que nada quería empezar con esta pregunta. Cuéntame, ¿cuál fue o qué fue lo que te llevó por lo menos a aceptar esta entrevista de una persona que apenas es conocido en su barrio, apenas es conocido en su casa, en su trabajo? Qué es lo que por lo menos te llevó a aceptar esta humilde entrevista que tenemos aquí? El deber de... eh, Tengo 87 años ¿Correcto? y mi deber a esta altura de la vida es tirar al vuelo algunas ideas. Ujú. Es posible que algunas caminen y cabezas más jóvenes las tomen, las transforman, las mejoren, y si no, que vuelen en el viento. Es mi deber porque he vivido mucho y como tal eh, debo contribuir al progreso de la vida de los sapiens en cualquier lugar del mundo. Ujú. Es una forma de determinarse también como vida y es una forma en la cual yo también le pregunto, ¿qué es lo que le determina esa sencillez que usted tiene, que nunca pensó en comprarse de repente en algún iPhone o de repente en comprarse el carro del año? ¿Qué es lo que motiva esa sencillez como persona y como político que usted va? Ujú. Una filosofía de la vida, una manera de ver la vida que no es moderna, que no es nueva, que es muy vieja como el hombre. En alguna medida soy algo así como un neoestoico. Mi definición de pobreza es aquella de Séneca: pobre es el que necesita mucho, o como dicen los aymara, pobre es el que no tiene comunidad. Y yo soy muy rico, tengo muchos amigos por todas partes, y preciso poco para vivir, con lo cual me garantizo que me queda mucho tiempo libre para esto, para el ejercicio de mi libertad. Si dejo que las necesidades se multipliquen, tendré que gastar tiempo de mi vida en atender esas necesidades y no me queda tiempo libre para ejercer mi libertad. La libertad que usted define es una libertad que netamente tiene una particularidad dentro de usted.
No, la libertad mía es la de cualquiera. Y es sencillo. La primera la ley que tiene toda cosa biológica que ha nacido, más allá de lo humano, cualquier expresión de vida, es comer y mantenerse vivo y cuidarse, porque estamos programados para cuidar la existencia y reproducirnos. Pero después de eso, los humanos que tenemos conciencia, imaginación y otras cosas, podemos llevar nuestras necesidades al infinito. Y las necesidades están primero que la libertad, porque nos condicionan. Si dejo que las necesidades se multipliquen como me impone la filosofía de la sociedad de mercado, pierdo tiempo de mi vida en atender las necesidades. ¿Y qué es ser libre? Es gastar tiempo de nuestra vida en aquellas cosas que nosotros elegimos, no la que nos imponen las circunstancias. Entonces, mi manera de vivir es esa. Preciso poco y vivo con sencillez. Y me queda mucho tiempo para esto, para hablar contigo y miles como tú, jóvenes que andan por ahí. Y eso lo hago porque me gusta, no porque me paguen o porque me convenga, sino porque me gusta, porque es una manera de sembrarme en el tiempo. ¿Y qué sería lo más valioso entonces que usted tiene? Que de repente no pueda ser el carro más caro, que de repente no puede ser el último iPhone, que de repente no puede ser la casa de una mansión. ¿Qué sería lo más valioso que usted tiene? El tiempo para cultivar mis afectos, porque, porque ese tiempo lo decido yo, no me lo impone de afuera para adentro, es al revés. De hecho, vivimos como una especie de empuje y tendemos a confundir ser con tener. Y en realidad, el tener lo solemos pagar con el tiempo de nuestra vida que gastamos para ese tener. Pero no podemos ir al supermercado y comprar tiempo de vida. Entonces, la gran cuestión, ¿en qué gasto el tiempo de esta aventura maravillosa que se llama haber nacido, vivir, que se nos está yendo? Hay gente que cree que luchando por acumular riqueza vive. Allá ellos. Yo pienso que no preciso eso. Necesito tiempo para cultivar mis afectos, mis relaciones personales, mi amistad, sencillamente. Por eso te digo, el problema es una manera de ver la vida. Una pregunta en la que yo y mucha gente también se hace dentro de la misma época en la que estamos. Estamos en una época en la que no es muy continuo un golpe de Estado. Aquí en el Perú no se ha vivido un golpe de Estado en décadas, no se ha vivido un golpe de Estado en Uruguay en décadas. Estamos en una mejor época, estamos en una época en la que también encontramos una institución como la ONU donde se está respaldando los derechos humanos, cosa que hace 100 años no existía. ¿Usted cree que estamos en una mejor época que hace un tiempo atrás? Bueno, tenemos un caudal enorme de cosas positivas y un caudal enorme de cosas peligrosas. La humanidad se ha transformado en un agente geológico por primera vez. Nuestra manera de vivir puede incidir en la vida del planeta y en los equilibrios del planeta. Esto no lo tuvieron otras generaciones. Nosotros lo empezamos a tener y no tenemos clara conciencia de las consecuencias de ello. Tenemos más conocimiento que nunca
y mucho más recursos que nunca. Por eso tenemos más responsabilidad que nunca. Pero hoy sabemos un montón de cosas que no sabíamos y sin embargo no actuamos en función de corregirla porque la realidad nos supera. Me refiero, me hago esta pregunta, ¿la humanidad camina a un holocausto ecológico? Ese es un gran peligro y la causa de ese holocausto puede ser nuestra manera de vivir. Es una gran pregunta porque nuestra civilización empieza a ser una gigantesca mentira. ¿Por qué? Porque si 7.000 millones van a vivir como viven, despilfarrando las sociedades opulentas hoy, necesitamos 3 planetas y tenemos uno. No es que no podamos vivir, es que tenemos que cambiar muchos parámetros de nuestra forma de vivir. De lo contrario, el planeta nos va a pasar la boleta de los costos. Y ese problema lo tienen estas generaciones, no las que pasaron. Y tenemos responsabilidad para los que estamos convocando a la vida el planeta que le vamos a dejar. Dentro de la misma pregunta que le había hecho en el anterior, sobre al haber mencionado a la misma ONU, según Nayib Bukele, presidente actual de El Salvador, lo considera como una forma de reunión entre presidentes donde comienzan a lanzar su discurso sin ninguna solución que se pueda dar dentro de la misma sociedad y humanidad. ¿Hay alguna finalidad que pueda haber dentro de la misma ONU? Es que la ONU ya no es ni puede ser un gobierno mundial. No puede decidir por sí absolutamente nada. Está subordinado. Primero se le sacó la capacidad de incidir en la economía con la OMC y todo lo demás. Y después se le han quitado otras prerrogativas. Entonces, en mucho la ONU es un poder decorativo y no es un poder sustantivo. Y el mundo está precisando algunas decisiones globales que se cumplan en toda la Tierra, pero no lo puede orquestar políticamente porque sencillamente el conjunto de intereses que existen pesan más que las decisiones políticas que pueden tomar eventualmente los gobernantes. Correcto. Una civilización que no tiene gobierno. Hablando del mismo Nayib Bukele, el actual presidente de El Salvador, yo le pregunto a usted, mucha gente cree que es la nueva cara de El Salvador. ¿Usted cree también que sería el nuevo Salvador del mismo país? Ahora que se está también lanzando para la reelección. Es posible que Cristo haya habido uno, pero uno solo. No creo en los fenómenos unipersonales que pueden hacer magia. Y menos creo en las salidas truculentas de los que creen que se arregla todo llevándose al mundo por delante. La cosa es mucho más complicada. Esa es una ingenuidad del verticalismo, de la visión piramidal, que tiene que haber un gobierno fuerte que va a arreglar todo. Y los gobiernos fuertes demuestran que a la larga no solo que no arreglan todo, empeoran. Y ese es el miedo que tengo. En pocas palabras, ¿cómo calificaría el gobierno de Nayib Bukele? Se califica solo. Se califica solo.
el tiempo lo va a laudar. Salvador tiene su historia propia, es un país muy dependiente de la cantidad de salvadoreños que viven en Estados Unidos y mandan las remesas. Es un país que tiene una lucha muy fuerte en ese sentido. Y ha pagado un precio por la cultura que se generó afuera y se metió adentro. Porque ese grado de violencia no era de Salvador, vino de afuera para adentro y ahora está metido. Es un brutal problema que tiene El Salvador, que lo quieren arreglar a palos, tengo mis dudas. Del mismo Salvador quiero pasar directamente para Brasil. En Brasil se acaban de dar las elecciones, donde salió en victoria al expresidente Lula da Silva. ¿Qué le espera a Brasil frente al nuevo presidente virtual de Brasil? Brasil es un país colosal, una potencia emergente, donde tiene una radicalización nefasta, porque está hipotecando una de las características más notables que tiene la cultura brasileña, porque Brasil es tal vez uno de los ejemplos de mestizaje más brillantes que existen en el mundo. Hay gente que tiene orígenes de los más diversos. En Brasil te encuentras con gente rubia de mota, te encuentras con morenos de ojos celestes. Pero hay una cosa que es la pata africana que está culturalmente metida abajo. Es el país de la alegría. El país que va, a pesar de todos los pesares, hace marchas políticas bailando samba, zambando. No lo he visto en ninguna parte eso. Eso expresa lo que es. Y creo que está medio enfermo de confrontación y de odio. Y espero que Lula ayude a mitigar, a bajar los decibeles de la confrontación. ¿Por qué? Porque sencillamente la confrontación no puede estar medio país contra medio país. Hay que encontrar puntos de contacto porque la realidad no es de uno ni es de otro. La realidad efectiva es y será siempre un tanto negociada. Y espero que se pueda tener un poco de cordura desde ese punto de vista. En plena campaña presidencial de Lula da Silva, a usted que tiene una amistad con el expresidente, ¿le pidió algún consejo, Lula, a usted? No, yo he hablado mucho con Lula, pero es evidente que esto no fue una disputa de izquierda con derecha. Esta es una disputa de mantenimiento efectivo del funcionamiento democrático frente al verticalismo de un autoritarismo cada vez más fuerte. Eso fue, porque al lado de Lula se gestó una cantidad de gente que otrora eran rivales de Lula, pero que hicieron una cuenta común que había que frenar el autoritarismo que se estaba manteniendo y afirmando en Brasil. Si no nos explica la posición de Cardoso y de otra gente, hay un enorme centro que acompañó a Lula y Lula lo va a tener que expresar en su tarea de gobierno. No va a ser un gobierno radical como piensan algunos, ni mucho menos. Va a ser un gobierno que va a buscar de afianzar la democracia y la paz y la concordia en el pueblo brasilero. Es un punto. Y lo van a criticar por izquierda, por ser poco de izquierda, y por derecha,
lo van a criticar por ser demasiado populista. Sería un punto quiebre dentro de la elección, bueno, la asunción, por así decirlo, del mandato de Lula da Silva, como lo que pasó en Estados Unidos en la toma del Capitolio de Donald Trump, o la marcha de Keiko Fujimori en plena elección de Pedro Castillo. ¿Es un ¿Hay punto algo quiebre de eso? en Brasil? ¿Se pasaría a un escenario parecido? ¿Hay algo parecido? Hay una tendencia parecida a eso, a la no aceptación de las decisiones que toma la mayoría, por ínfima que sea la mayoría. Se cuestiona y se hacen acusaciones de fraude, etcétera, etcétera. No se acepta perder. Y esto es una enfermedad dentro de la democracia. Y es una cosa enormemente peligrosa. Cuando sentenciaron a Lula da Silva, años atrás para ir directamente a la cárcel, ¿usted sintió o perdió credibilidad en él? No, no perdí nunca ¿Por qué? porque lo conocía muy bien. Lo fui a ver a la cárcel. Lo fui a ver en el momento más dramático de él. Tenía plena confianza en Lula, en él como persona. Y eso no quiere decir que en la magnitud de un gobierno con las dimensiones que tiene Brasil no haya habido escapes, porque no se escapa ningún gobierno de eso hoy, sobre todo en un país grande, pero no en la persona de Lula. Supongo que usted ya fue invitado para la toma de posesión de Lula da Silva, que será el 1 de enero del 2023. No sé si voy a ir porque Brasilia es horrible para el calor. Y, y estoy muy viejo, pero a lo mejor tengo que ir, pero no me gusta nada. También quisiera pasar para al expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Habló usted, bueno, habló sobre usted en su libro La Tierra Prometida. ¿Qué recuerdo tiene más intacto de Obama? Bueno, recuerdo una noche que estaba comiendo con él en Cartagena y más o menos textualmente le dije, vete de Afganistán, porque hasta Alejandro Magno se tuvo que ir. Sería mejor que te fueras de Afganistán. Y él se rió. Pasaron años y al final se fueron. Tardó, pero se fueron. En el caso de aquí, es verdad que a usted, Barack Obama, le había sugerido para poder recibir los prisioneros estadounidenses en Uruguay. Sí, sí. Y me encomendó una gestión que hice en Cuba. En aquel momento él quería mejorar las relaciones con Cuba, pero había un ciudadano norteamericano preso en Cuba y estaba delicado de salud. Y si llegaba a fallecer en la prisión, era negativo políticamente para el proceso que estaba intentando Obama. Y yo hablé con el gobierno cubano pidiéndole que tuvieran una actitud magnánima con ese prisionero porque lo que estaba en juego era muy importante. Dentro de eso mismo, hablando del mismo Cuba, y actualmente en pleno siglo XXI, donde también existe hasta el día de hoy Guantánamo. Guantánamo debería mantenerse al poder de Estados Unidos. ¿Cree usted que Guantánamo debería seguir existiendo? Obama quiso cerrarlo, pero no lo pudo en sus dos gobiernos. Guantánamo es un abuso de poder de Estados Unidos. Como tantas veces abunda en la política de las grandes potencias, así como Inglaterra se quedó con cuanta isla hay por ahí a miles de kilómetros. Bueno, Estados Unidos también ha mantenido ese enclave. No tiene justificación histórica ninguna, pero ahí está. ¿Y quién lo saca? Mucha gente, incluso en lo que son
diferentes países. Por ejemplo, en el año 2018, cuando estaba en campaña Iván Duque, se ponían lo que son imágenes donde se decía, no votemos por la izquierda, porque acabaremos como Venezuela. Es la misma campaña que también Keiko Fujimori también había utilizado en campaña con Pedro Castillo. Hay que tenerle miedo a la izquierda. Hay que tenerle miedo a las dificultades, ni a la izquierda ni a la derecha. Son eternas actitudes que existen en la humanidad. Pero el problema es otro, porque ahora Venezuela parece que no es tan mala. Como necesitan petróleo, están haciendo otra política. Es decir, las visiones de los países centrales cambian de acuerdo a sus necesidades. Esto tiene antecedentes históricos. Cuando el comercio de esclavos y el mercado de esclavos funcionaba en Liverpool, en la Inglaterra colonial, ahí se remataban los esclavos que cazaban en África e iban a las 7 colonias. Cuando las 7 colonias se independizaron, muy rápidamente Inglaterra se dio cuenta que el comercio de esclavos estaba favoreciendo a la potencia emergente y se transformó en abolicionista. La misma Inglaterra que tenía los barcos esclavistas se transformó en la bombardeadora de los barcos esclavistas. Los imperios acomodan la ideología de acuerdo a sus propios intereses. Y lo que hoy es malo, mañana puede ser relativamente bueno si al imperio le conviene. Quería pasar también a lo que es la política nacional de aquí, de Perú. Para comenzar, usted fue el primer presidente uruguayo que vino después de 36 años y que fue en pleno gobierno de Alan García. ¿Cuál es el recuerdo más intacto que tienes del expresidente? Era un hombre grandote con un lenguaje muy afinado, muy florido, un gran orador, muy culto, y siento un dolor profundo por su destino. Creo que fue una personalidad importante de Perú. ¿Tiene alguna anécdota con el expresidente? No, yo estuve unos ratos en Perú y tuve alguna conversación muy cordial, pero no más. Tengo muy presente la historia del APRA en el conjunto de las ideas que sacudieron el continente en otra época. Hay toda una historia de lo que significó el mensaje del APRA y las repercusiones que tuvieron cuando yo era un muchacho joven. Pero eso está muy atrás en el tiempo. Eh, Perú tiene pensadores y sensibilidades muy importantes. Vallejo. Y hay en el pensamiento de Perú grandes aportes a nuestra historia. Pienso que componemos una especie de nación dispersa, porque no existe un núcleo humano tan grande como los indoamericanos, que del río Bravo para abajo, si hablamos despacio nos entendemos. En ninguna parte de la Tierra existe una masa humana que tenga esas dificultades. Sin embargo, nuestra independencia se forjó en el mismo momento que se estaba formando el mercado mundial. Y quedamos atados a los intereses del mercado mundial, en primer término, y no a los intereses de los vecinos. Y hemos quedado balcanizados. Pero bueno, tal vez la generación de ustedes, las nuevas generaciones entiendan que los americanos, los latinoamericanos, con la diferencia que tengamos, tendremos que aprender a acordar y andar juntos para defendernos, porque el mundo se está organizando en gigantescas unidades. Pero esto es un problema del tiempo que va a venir. El expresidente Alan García
pidió asilo político en la embajada misma de su país, en Uruguay, que fue en el mismo gobierno de Tabaré Vázquez, con quien había coincidido en gobierno anterior del 2006 al 2011 y del 2005 al 2010 con Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez le dio brevemente el asilo político a Alan García. Si hubiera sido en su gobierno, ¿usted le hubiera dado el asilo a Alan García? No sé lo que hubiera pasado. No, no lo puedo decir. No lo tengo claro. Pero mi deber hubiera sido dárselo. Correcto. Ante la duda, mi deber hubiera sido dárselo y después aclarar. ¿Hubiera sido otro destino del que todos conocemos? Tal vez. Nadie pensó que fuera tan dramático el asunto. Pero en perspectiva, hubiera sido un paso superior. Jaime Bailey, en su programa, donde habla también de la muerte del expresidente Alan García, eh, comienza a decir de que hubiera hablado con él y de que le hubiera aconsejado a no tomar ese trágico destino. ¿Usted qué consejo o qué suposición hubiera hecho si es que hubiera tenido previamente un día antes del día trágico que se hubo? ¿Qué consejo le hubiera dado a Alan García? Yo no puedo dar consejos de eso, porque tengo una filosofía de la vida. Soy antisuicida. Amo la vida. Pero en definitiva, esos son problemas del fuero interno de cada uno. Cuando llegue esa señora que nos lleva a todos, la muerte, si pudiera hablar con ella, le diría, por favor, señora, sirva otra vuelta. Amo la vida. Dentro de esto mismo, va a haber un momento donde Pepe Mujica ya no esté con nosotros. ¿Cómo le gustaría que recuerden a José Mujica? No me preocupa para nada. Lo que me preocupa es que cuando me vaya, queda gente más joven levantando las banderas por las cuales yo luché. Eso es lo único que me importa. Lo demás es lo de menos. Porque el ruido, cuando estamos del otro lado, poco importa. Quería precisar también dentro de la misma política nacional, eh, cuando usted dio el apoyo al actual presidente y en ese entonces candidato para las elecciones presidenciales, Pedro Castillo, había tenido una percepción de Keiko Fujimori. ¿Tiene una percepción de Keiko Fujimori o tiene una percepción del Fujimorismo? No conozco a fondo la realidad de Perú, pero es evidente que Fujimori se extralimitó en sus poderes e hizo una serie de cuestiones deleznables. Y me parece que la señora Fujimori embadurnó la democracia. Tenía derecho, todo el derecho de pelear por sus puntos de vista, pero una vez que el pueblo ha laudado, la decisión será buena o mala, pero hay que aceptarla porque esa es una garantía del funcionamiento institucional. Democrático, sobre todo. Y democrático. Entonces, no puedo compartir la actitud que asumió de bombardeo permanente. Que tenga su visión, tiene todo el derecho del mundo. Que tenga discrepancias, todo el derecho del mundo. Pero fue una actitud beligerante desde el primer día. Y creo que así no se recibe un gobierno que ocasionalmente ha tenido el apoyo de la mayoría. Y pasando de Keiko Fujimori a Pedro Castillo,
Según la encuesta IEP, el 59% de los peruanos cree que Castillo está envuelto en casos de corrupción. ¿Usted también lo cree? Yo no creo nada porque no tengo elementos. No tengo elementos para afirmar una cosa o la otra, ni por asomo. Pero lo que veo que consuetudinariamente en Perú se levanta siempre este problema y me hago esta pregunta. ¿No podrán los peruanos generar gobiernos honrados, creíbles? Porque no es el primer caso. No hay gobierno en Perú. Entonces, llego a esta conclusión. O Perú está enfermo o es una metodología que se ha impuesto políticamente. ¿Qué dice la justicia peruana? ¿Es independiente? ¿Está más allá de los poderes fácticos? No sé, tengo mis dudas. Usted, en el año 2021, en plena campaña presidencial, dio su apoyo a Pedro Castillo. Hoy, 2022, mantiene el apoyo a Pedro Castillo, actual presidente del Perú. Yo no mantengo nada ni cuestiono nada. Es una realidad que me cuesta horriblemente entenderla de donde estoy. Porque no es el caso. No hay presidente en Perú en los últimos años que no esté cuestionado por cuestiones de corrupción. Digo, es como una maldición que tiene Perú. O es una metodología política que las fuerzas opositoras han desatado. Esa es mi gran duda. Yo quisiera que el pueblo peruano tuviera un destino más acorde con su historia y con su esperanza. Se lo merece. Es el asiento histórico de una de las culturas más viejas y más hermosas del mundo indígena. Tiene un pasado. Allí pasaron cosas que son una siembra para la humanidad. Aunque pocos lo recuerden, algún indígena que no sabemos quién presenció y vio que esa cosa maravillosa que se llama papa tuvo una mutación y la extrajo y nos ha donado la papa contemporánea, que es tetraploide, y no hay ninguna variedad de papa que no sea diploide, es decir, que tiene dos dotaciones. Eso fue una maravilla que algún indígena, no sabemos quién, observó y nos logró transmitir. Un taller de ingeniería biológica. Eh, hay una cantidad de milagros en la historia de Perú. A veces ni los propios peruanos lo conocen. Por eso tienen derecho a un destino mejor y más positivo. Ojalá puedan sacarse esta plaga de la corrupción y de la falta de confianza en los gobiernos. Es una política muy particular dentro de la política peruana, donde hemos tenido 5 presidentes en los últimos 6 años, que sería Ollantaytamala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, luego brevemente con lo que es Merino, Sagasti y actualmente con Pedro Castillo. Estamos con una política, según su visión, inestable. Sí, muy inestable. No se puede afirmar ninguna política así. Pero bueno, es un problema de ustedes, queridos. Una de las preguntas que, por ejemplo, asemejar a Bolívar. Bolívar tenía el sueño de unir Latinoamérica. Bolívar tenía la intención de volverlo en uno solo. ¿Usted cree que para Latinoamérica podría ser una futura Unión Europea versión latinoamericana? Sí, no sé si puede ser. Lo que tengo claro
que desunidos en el mundo no pesamos, que Europa con mucho mayores divisiones que nosotros, con idiomas y culturas distintas, empezó a dar pasos para lograr un cierto concierto. Que China es una nación multinacional. Se hablan como 30 lenguas dentro de China. Que Estados Unidos es un país gigantesco y tiene al lado una tierra prometida como Canadá. Y que ese mundo de grandes unidades, porque no quiero ni hablar de la India, en ese mundo no existimos si no logramos alguna forma de concordar de una América más federal que mantenga las identidades nacionales, pero que nos dé fuerza de carácter internacional. Pero ese es el problema de tu generación. Pasando en lo que es y continuando en lo que es en la misma política exterior, Vladimir Putin está pasando y está advirtiendo de poner lo que es una guerra nuclear. ¿Qué le espera a la misma humanidad? ¿Un pase a la Tercera Guerra Mundial? Entre Putin y la OTAN nos están llevando a la locura. Lo que menos precisa la humanidad son guerras colosales y estamos ante un peligro evidente. Los abusos de la OTAN le dieron justificación para los abusos de Putin y ahora parece que nadie tiene responsabilidad y lo estamos afectando al mundo entero. Estamos haciendo todo lo contrario que había que hacer. En lugar de hacer armas, tendríamos que estar haciendo molinos de viento y células fotovoltaicas para sustituir la energía fósil. Eso es lo que recomienda el clima. Pues estamos gastando un platal de nuevos armamentos destructivos y no le damos pelota a la sustitución de la energía. Todo lo contrario a lo que indica las recomendaciones de la ciencia. Es un desastre. Yo voy terminando con esta misma pregunta. Usted terminó su mandato en el 2015, hace 7 años. Muchos de los presidentes se olvidaron sus países. Actualmente es muy recordado. ¿Usted cree que será recordado en los próximos años o solo es una ave de paso? No me preocupa, querido. Ya te vuelvo a repetir. Me preocupa que haya gente joven que levante las banderas por las cuales yo comprometí mi vida y siga luchando. Esa es la mejor manera de recordarme. Muchas gracias por haberme permitido esta entrevista con usted, donde hemos tenido la observación, la perspectiva muy nutriente para todos nosotros. Una persona que tanto jóvenes de distinta generación seguimos a José Mujica, una persona en el cual también escuchamos desde hace muchos años. Y creo que esta misma entrevista va a ser un grato recuerdo para muchos jóvenes, que muchos han tenido esa misma pregunta, esa misma duda. Gracias por concederme esta entrevista, gracias por ser como es usted, Pepe, muy fiel a sus ideales, muy fiel a lo que es la verdadera persona que es usted.